Hola chicos, buenas tardes. Soy la profesora Mónica y bueno, vamos a tratar de aclarar algunos puntos del problema propuesto, ya que algunos chicos o algunas chicas me comentaron en los foros que tenían dificultad para resolver sobre todo el punto 2 y el 3. Bueno, no copié el problema, ustedes tienen la consigna. Lo que sí anoté, y siempre como costumbre vamos a organizarnos, siempre que tenemos que resolver un problema, anotamos los datos, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos averiguar? Bien, entonces anoté los datos, la cantidad de bacterias que había inicialmente en el cultivo son 10, y el otro dato es que se duplican cada 24 horas, es decir, cada un día, la cantidad de bacterias se duplica respecto del día anterior. ¿Está bien? Es decir, si en el día 0, que es cuando comienza el experimento, hay 10 bacterias. Al día 1 va a haber 10 por 2. Al día 2 va a haber 10 por 2, ya había anteriormente, por 2 otra vez, ¿sí? Al día 3 va a haber 10 por 2 por 2 por 2, es decir, 10 al cubo. Al día 4 habrá 10 por 2 a la cuarta, ¿bien? Y así esto nos permite llegar a una fórmula general que es esta que nos dan, b de x igual a 10 por 2 a la x. Y ahora analicemos qué es cada cosa de la fórmula. b de x es la cantidad de bacterias total, ¿sí? Y x es la variable independiente, es la cantidad de días. ¿Está bien? Entonces, la expresión que me permite calcular la cantidad de bacterias en función del tiempo es esta fórmula. b de x es igual a 10 por 2 a la x, siendo 2 la tasa de crecimiento por día, estamos hablando, por día. A la primera pregunta nos pregunta cuántos días deben pasar para tener 5.120 bacterias. Entonces, miro la fórmula y digo, si la cantidad de bacterias total es b de x, entonces b de x lo voy a reemplazar por 5.120. ¿Está? O sea, acá volví a copiar la fórmula, ¿sí? Y entonces reemplazamos b de x por 5.120, que es el dato de la cantidad de bacterias, y la incógnita ahora es la cantidad de días, o sea, la incógnita va a ser mi exponente, la x. Bueno, entonces nos queda esa ecuación, 5.120 es igual a 10 por 2 a la x. Despejando, ¿qué queremos despejar? X. Entonces, primeramente pasamos el 10 dividiendo, lo cual nos da 512 es 2 a la x. A ver, acá hay dos maneras de pensarlo. Una es, 512 es una potencia de 2, ¿sí? Es 2 elevado, multiplicado por sí mismo 9 veces. O sea, 512 es 2 a la novena, ¿sí? Se ve, ¿no? Entonces nos queda que 2 a la novena es igual a 2 a la x, por lo tanto, si las bases son iguales, ahí hay una igualdad, los exponentes van a ser iguales. Entonces nos da x igual a 9. Ahora, ¿por qué lo podemos hacer así? Porque 512 es una potencia exacta de 2, ¿sí? Es lo mismo que si me dieran, ¿en qué día hay 64 bacterias? Entonces, 64, sabemos que es 2 elevado a la sexta. Entonces, la cantidad de días va a ser 6. Se los propongo para que ustedes lo resuelvan. O sea, siempre que nos den una potencia de esta base, lo vamos a poder resolver de esta manera. Encontrar a qué exponente hay que elevar a la base para que nos dé exactamente este número.
¿Sí? Bien. Ahora pasemos a la otra parte. La pregunta 2. Perdón. La pregunta 2 nos dice, ¿cuántos días pasan para tener esa cantidad de bacterias que son muchísimas? Es un número enorme. Entonces, lo mismo está planteado de igual manera que el problema anterior. ¿Sí? Está planteado de las mismas incógnitas. Los datos es la cantidad de bacterias y lo que tenemos que averiguar es la cantidad de días, el exponente. Entonces otra vez planteamos la fórmula. Como tenemos la cantidad de bacterias totales, los reemplazamos donde dice cantidad de bacterias. Bueno, otra vez tenemos que despejar el exponente. Pasamos el 10 dividiendo. Se simplifican los ceros. Y entonces acá, acá tenemos un problema. No podemos ir probando porque este número, que nos quedó acá, no es una potencia exacta de 2. Entonces, es acá donde tenemos que aplicar logaritmo. ¿Para qué se aplica logaritmos? Para poder despejar exponentes. Entonces, como acá tenemos una igualdad, aplico logaritmos a los dos lados de la igualdad. Entonces digo que el logaritmo de todo este número es igual al logaritmo, lo voy a poner entre paréntesis para no confundirse. Puedo aplicar el logaritmo en base 10, ¿sí? Puedo aplicar el logaritmo natural en base E. Cualquiera de los dos me va a dar bien. Entonces apliquemos logaritmo en base 10 de los dos lados de la igualdad. Y me queda de este lado logaritmo en base 2 a la x. Ahora, hay una propiedad que dice que el logaritmo en cualquier base de un número b elevado a la n, este exponente se baja adelante y es n por el logaritmo de este número. Esta propiedad la vamos a aplicar entonces aquí. Entonces, aplicando esa propiedad, x baja como producto, ¿sí? El exponente baja como producto. Y entonces queda que el logaritmo de este número tan feo es igual a x por el logaritmo de 2. Ahora bien, nosotros tenemos que despejar x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A pasar el logaritmo de 2 dividiendo. Y ahí vamos a obtener x. Esto lo hacemos con la calculadora, obviamente, y esto no da un número exacto, da un número infinito, infinitas cifras decimales. Y el denominador también da un número con infinitas cifras decimales. Lo que hice fue aproximarlo con 2 decimales después de la coma. ¿Sí? Y por eso le puse este moñito acá que dice aproximadamente. No es igual, es aproximadamente porque estamos haciendo una aproximación. Entonces, x aquí les puse aproximado. Entonces, hacemos esta cuenta y nos da aproximadamente 30x. ¿Bien? Entonces, la respuesta es que deberán pasar aproximadamente 30 días para obtener esa cantidad de bacterias. A ver, ¿qué es importante que ustedes hagan también? Es la comprobación. Una vez que hallaron x, elevan 2, aquí, elevado a la 30, y aproximadamente tiene que dar este número. Digo aproximadamente, no va a dar exacto porque estuvimos aproximando en todos los pasos, ¿sí? Cuando lo calculamos con calculadora. Bueno, espero que les haya aclarado y luego voy con el de interés.